Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Es un gusto saludarles, como siempre, y compartir con ustedes la palabra de Dios. Hace algunas semanas que compartía la última vez, mencionaba acerca de el tema de la importancia de congregarnos y me basaba en el texto de Hebreos y hoy quisiera ahondar sobre ese tema. Hoy quisiera pensar en el nombre de la meditación del mensaje del día de hoy, que sería, ¿por qué debo ir a la iglesia? Mencioné en su momento que es probable que con esta epidemia, esta situación emergente que hemos vivido en estos meses, es probable que algunas personas estén pensando en que la iglesia no es importante, en que reunirnos no es lo importante que se ha venido manejando en las enseñanzas. Sin embargo, quiero reforzar ese punto, como decía. Quiero enfocarme en qué es, cuál es la importancia de asistir a la iglesia. Si bien es cierto, comentaba con un hermano acerca de esto, si bien es cierto, este tiempo ha servido para los hogares, este tiempo ha servido para las familias y para reunirse y para estudiar la palabra y para crecer como familia. Gracias a Dios, hermanos, por eso. Gracias a Dios porque Él ha mostrado otras maneras de aprender que quizá en su momento no hubiéramos pensado si no hubiéramos llegado a enfrentar este fenómeno, que quizá no nos hubiéramos imaginado durante tanto tiempo como familia y de ahí tomar las herramientas para crecer, para aprender, para compartir el tiempo, para tener en nuestra casa los cultos, para compartir la Santa Cena en nuestra casa, como sabemos que algunas familias lo están haciendo. Gracias a Dios, hermanos. Gracias a Dios por eso. Sin embargo, lo que queremos subrayar en esta hora es, hermanos, es básico reunirnos como iglesia. Es muy importante. Y quiero aprender en esta hora de diversos pasajes lo que el Señor enseña en su palabra acerca de reunirnos. ¿Por qué asistimos a la iglesia? Porque has pensado, has llegado a pensar para ti mismo, ¿por qué asisto a una iglesia? ¿Por qué es importante? Bueno, quiero mencionar algunas razones por qué es bien importante estar juntos, por qué es bien importante tener comunión y por qué es importante asistir a la iglesia. Una consideración es, hermano, estamos en una guerra espiritual. Y la iglesia es el lugar donde vas a recibir el equipo. Recuerda Efesios, capítulo 4, versículos 11 y 12. Ahí está donde recibes el equipamiento para enfrentar la guerra que estamos viviendo día a día, para tener la victoria. Esa es una razón. Hay más razones. Una más, hermano, nuestros hijos siguen nuestro ejemplo. Cuando cuando los hijos se alejan de Dios es porque vieron a sus papás hacer lo mismo. Entonces, piensa cuando se te haga fácil no ir a la iglesia, ¿qué ejemplo le estás dando a tus hijos? Eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero ese es otro punto importante. Un punto más es, desde que eres salvo, desde que somos hechos hijos de Dios, somos una familia espiritual. Entonces, tiene que ser parte de tu vida espiritual el asistir a la iglesia y convivir con la familia de Dios. Algunas veces algunos hermanos han preguntado, bueno, si no te gusta estar en la iglesia con la familia de Dios y te gusta estar más fuera con los inconversos, con quienes no conocen a Cristo, bueno, entonces debes analizar un poco tu situación porque si eres parte de la familia de Dios, si eres salvo, si eres un hombre nuevo espiritualmente hablando, entonces
tiene que gustarte ir a la iglesia, tiene que gustarte convivir con la familia de Dios. Es una razón más, hermano, que podemos pensar. Otra razón es, hermano, hay hermanos deprimidos, hay hermanos con problemas, hay hermanos con necesidades, y el único lugar en donde van a encontrar un rayo de luz, en donde van a encontrar confortamiento, donde van a encontrar consuelo, es en la iglesia. De manera que cada vez que estos hermanos llegan, nosotros no sabemos cómo están, nosotros no podemos ver, pero muchos de ellos, como digo, pueden estar en problemas, pueden estar desconsolados, pueden estar afligidos, y el llegar a la iglesia es su único consuelo. De manera que si llegan y no estamos, hermano, es una razón importante por la que debemos ir. En la iglesia, hermano, otra razón es, está la presencia de Dios. De modo que, digo, sabemos que Dios está en todos lados, pero en la iglesia encontramos la manifestación de la presencia de Dios en la comunión de todos los hermanos, y entonces a eso vas a ir al cielo más adelante. Ahora, si hoy en día no te gusta estar en la iglesia y en esa comunión con Dios, bueno, pues entonces pregúntate a qué es lo que vas a ir al cielo si no te gusta ir a la iglesia. Una razón más, hermano. Probablemente cuando faltas a la iglesia, ¿sabes? El enemigo ya supo qué mensaje te iba a dar Dios a través de su palabra. Y no quiere que estés allí para oírlo. Entonces, cuando te llegue el desánimo de no asistir a la iglesia y de dejar pasar algún tiempo, bueno, piensa, tal vez el enemigo, Satanás, ya sabe de lo que va a hacer el mensaje, y entonces, así como lo hace de una manera sutil, evita que tú escuches una palabra de ánimo. De modo que también esa es una buena, una buena razón para asistir a la iglesia. Muy bien, hermanos, pues esas son algunas razones. Hay más razones, pero quisiera dejar estas en tu cabeza en este momento. ¿Sabes? En el transcurso de la vida de la iglesia, por supuesto, ha habido muchas excusas para no asistir a la iglesia. Si hay razones, también ha habido muchas excusas. Y quisiera ver algunas, pero compararlas con algo común, con algo que hoy en día sobre todo se ha hablado mucho, como es el lavado de manos. Es decir, quiero comparar las excusas que algunas personas ponen para no ir a la iglesia con otra área importante en la vida, sobre todo, como decía hoy en este tiempo, el lavado de manos, para que veas qué, qué palabra uso que no suene tan fea. Qué ridículo suena las excusas que ponen las personas para no asistir a la iglesia. La vamos a comparar, como decía, con el lavado de manos. Uno, yo no asisto a la iglesia o yo no lavo mis manos porque cuando era niño me llevaron a fuerza. Y por eso algunos adultos hoy día ya no van a la iglesia. O, como decía, compararlo con el lavado de manos. Yo no me lavo las manos porque me forzaron cuando era niño. No asisto a la iglesia porque me forzaron cuando era niño. Esa es una excusa común. Otra, yo solamente me lavo las manos, voy a usar primero esa, en ocasiones especiales como Navidad y Semana Santa. Yo solamente me lavo las manos, yo solamente asisto a la iglesia en esas festividades. Una más. Las personas que se lavan las manos son hipócritas, porque piensan que son más limpios que los demás. Si me captan la idea, algunas personas dicen, pues los que van a la iglesia son hipócritas, porque sienten que son más que los demás. A ese nivel llegan las excusas, ¿no? Otra excusa es, antes me lavaba las manos, pero era tan aburrido que ahora no lo hago. Antes iba a la iglesia, pero se me hace algo aburrido, entonces no lo hago. Otra excusa más es, entre más pase el tiempo y esté más sucio, entonces voy a dejar que pase más tiempo para lavarme las manos,
Y así decimos, o así dicen algunas personas, entre más pase tiempo, que me sienta más pecador, entonces voy a ir a la iglesia. Y otros dicen, no tengo tiempo de estarme lavando las manos cada vez que voy a la calle, cada vez que tengo que comer, cada vez que hay algo sucio. Algunas personas dicen también lo mismo, no tengo tiempo de asistir a la iglesia. El mensaje aquí, hermano, son excusas tontas. No usemos esas excusas para dejar de asistir a la iglesia. Y vamos a ver 3 puntos en los que, ¿por qué? ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Por qué con la iglesia? ¿Por qué tengo que estar con la iglesia? Y eh, qué es lo que tengo que obedecer en ese aspecto. Primer punto, hermano. ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? Porque es un mandato directo de Dios. Y mencioné al principio el texto de Hebreos, y es la porción que nos ocupaba hace algunas semanas. Hebreos capítulo 10, versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Por qué, hermano? El primer punto es un mandato de Dios. ¿Por qué Dios no dijo simplemente, tienes que ir a la iglesia? Dios quiere siempre, desde el principio de los tiempos, que tengamos libertad, que seamos responsables, que ejerzamos nuestro libre albedrío. De manera que Él da este mandato de esta manera. No dejen de congregarse. No es que cada domingo que no estás en la iglesia es un pecado. Lo que está diciendo en este mandato, es no, que no se te haga un hábito, que no se te haga fácil dejar de ir a la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que nos congregamos y que obedecemos este mandato, obtenemos bienestar espiritual. Estos textos que ya estudiamos hace algunas semanas lo dicen. Versículo 23, mantengamos firme la fe, hermanos. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a tener firme nuestra fe si no vamos a la iglesia, si no escuchamos su palabra, si no tenemos esa enseñanza? Mantengamos firme nuestra fe a través de la enseñanza que hay en la iglesia. Versículo 22, acerquémonos a Dios. El cristiano es espiritual por su relación con Dios. De manera que esos dos puntos, el mantener firme y el acercarse a Dios, ¿dónde los vamos a encontrar, hermanos? Con la iglesia, en la comunión. El cristiano va a ser edificado cada vez que está en la iglesia. Por eso, o con la iglesia. Por eso, hermano, no dejes de congregarte. Por eso el autor de Hebreos termina, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. En la iglesia, hermanos, hay hermanos nuevos y hay hermanos maduros. Por eso el autor de Hebreos dice, exhortándonos, considerémonos, estimularnos al amor y a las buenas obras. Es decir, hay cristianos nuevos y hay cristianos maduros. Esa interacción en la iglesia va a hacer que los nuevos crezcan y que los maduros, a través de su servicio, también crezcan.
Por eso, hermano, si eres nuevo, si eres maduro, si estás en cualquier situación espiritual, jamás pienses que el asistir a la iglesia es una pérdida de tiempo. El asistir a la iglesia te va a hacer crecer, te va a hacer madurar y te va a dar bienestar espiritual, como ya mencionamos. Segundo punto, hermanos. Segundo punto. ¿Por qué asistir a la iglesia? Porque Dios manda que te identifiques con Cristo y con la familia de Dios. Romanos 19 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La confesión pública, hermanos, es clave en la salvación. Es, no puedes decir que eres cristiano y mantenerlo en secreto. No se puede, hermanos. ¿Cómo lo manifiestas? Con la comunión en la iglesia, con la comunión con cada uno de los hermanos. Eso es una parte importante en demostrar que eres salvo. Si eres salvo y no te reúnes, si eres salvo y evitas la comunión con los hermanos, va a estar un poco complicado que de verdad se demuestre tu salvación, la obra de Dios en tu corazón. Por eso, el asistir a la iglesia es parte de esto. Mateo 10:32 también dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. La salvación, hermano, la salvación que Dios te ha dado, tienes que compartirla, tienes que confesarla. Y el lugar en donde lo vas a hacer es en la iglesia. Te vas a identificar, vas a tener comunión con Cristo y con sus hijos. Por eso, hermano, no puedes dejar de asistir a la iglesia. Pablo le dice a Timoteo en su primera carta, capítulo 6, versículo 12, también le dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Una vez más, el Espíritu Santo en la Biblia nos dice, tiene que ser visible tu salvación y esa lo vas a demostrar en la iglesia. Parte de tu confesión de Cristo como Salvador es decirlo abiertamente. Por supuesto, tu vida tiene que ser ordenada, por supuesto, tienes que dar testimonio de que Cristo es primero en todo, pero una parte muy importante es, hermano, confesarlo a los demás en la iglesia. Y el último texto que voy a usar para este punto es también Pablo a Timoteo le dice en su primera carta, capítulo 3, versículos 14 y 15, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es decir, hermano, tienes que mostrar tu conducta en la iglesia. No puedes dejar de asistir o no puedes decir que eres salvo si no te reúnes en la iglesia. Pablo le dice a Timoteo, si yo me estoy tardando en ir, mira, debes conducirte en la casa de Dios. Por eso te escribo esto. Debes estar en la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Tu conducta hacia la iglesia demuestra tu salvación, demuestra tu lealtad, demuestra tu convicción. De manera que es una parte muy importante asistir a la iglesia. Y el último punto, hermano, tercer punto, es, tengo que congregarme, tengo que asistir a la iglesia porque mi obediencia a Dios en otras áreas depende de cumplir con congregarme.
¿Qué estoy diciendo con esto? Efesios 4, versículos 11 y 12, lo mencioné al principio. Pablo les escribe a los habitantes de Éfeso y les dice, a unos constituyó maestros, a otros apóstoles, a otros profetas, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, los dones que el Espíritu Santo, con los cuales el Espíritu Santo te ha equipado, los vas a utilizar en la iglesia. Los vas a utilizar y tú vas a aprovechar los dones que tienen otros hermanos. No puedes hacerlo si no asistes a la iglesia. No puedes servir si no estás en la iglesia. No puedes servir, no puedes apoyar, no puedes ayudar a los hermanos, como decía, u obtener la ayuda de ellos si no estás reunido con ellos. De manera que faltar a la iglesia es algo que va a hacer que desaproveches tanto los dones que tú tienes como los dones que les han sido dados a otros hermanos. Un texto más que nos hace pensar en esto es Hebreos capítulo 3, versículo 13, dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y Gálatas capítulo 6, versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cómo vas a exhortar o a recibir exhortación si no estás en la iglesia? ¿Cómo vas a sobrellevar las cargas de los hermanos si no las conoces? Si no asistes a la reunión de oración, si no platicas con los hermanos, si no escuchas sus peticiones, si no sabes lo que están enfrentando, ¿cómo vamos a cumplir ese mandamiento, hermanos? Por eso estos textos son una parte muy importante de la asistencia a la iglesia. Por eso debo estar en comunión con mis hermanos, por la exhortación, por los dones, por el ayudarle a llevar las cargas. Gálatas 5:13, igualmente el apóstol Pablo dice, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿En dónde vas a aplicar ese servicio, hermano? Siempre, generalmente, va a ser en la iglesia, con los hermanos. De modo que, hermano, con estos 3 puntos hay más, seguramente hay más, probablemente más adelante hablemos de los demás, pero con estos 3 puntos, hermanos, quiero animarte, quiero que pienses, quiero que por tu cabeza no cruce la idea de decir, no, pues la iglesia no es necesaria, la iglesia nos falta. Hermano, en esta hora el Señor te está diciendo, te esperamos en la iglesia. Cuando todo esto termine, te esperamos con ánimos renovados, con fuerzas recargadas para seguir sirviéndole a nuestros hermanos y sirviéndole a nuestro Dios. Queremos pensar que vamos a estar con júbilo, vamos a estar, como dice el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Eso es lo que esperamos, eso es lo que deseamos, estar nuevamente en el templo con la iglesia alabando a nuestro Dios. Te animo, hermano, te animo que lo pienses y esperamos vernos muy, muy pronto. Dios te bendiga y quiero dejar esta enseñanza en tu corazón. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga mucho.